Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida y obra de Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Una frase suya que se atribuye como lema a los americanos triunfadores es: el hombre se hace a sí mismo. Bienvenido un día más, Javier. Muchas gracias. ¿Qué es o qué ha sido el existencialismo? Pues como el nombre indica, el existencialismo es una corriente filosófica que se centra en el análisis de la existencia humana. En lugar de discutir teorías abstractas, metafísicas, los filósofos existencialistas se preguntan cosas como quiénes somos, por qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida, cómo debemos vivirla, etc. El existencialismo tiene su origen en una reacción contra la filosofía de Hegel, que fue llevada a cabo en primer lugar por Kierkegaard, quien insistió en el carácter singular y único de cada individuo. Pero la parte más importante de la filosofía existencialista se desarrolló en el siglo XX, especialmente durante las décadas de 1940 a 1950, y sus principales representantes fueron Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Cuéntanos brevemente, como siempre, un poco el esquema de la vida de este gran filósofo. Pues Sartre nació en 1905, nació y creció también en París, dentro del seno de una familia bastante acomodada. Perdió a su padre en una edad temprana y fue criado por su madre y también por su abuelo. Estudió en la Escuela Normal Superior y allí conoció a Simone de Beauvoir, que va a ser una mujer muy importante en su vida, su compañera, pero también trabajará junto con ella, activista también política como él. Bueno, Sartre también fue hecho prisionero en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes y después de esto participó en la resistencia también contra los nazis, y después de la guerra Sartre se involucró muy intensamente en la vida política. Rechazó el Premio Nobel de Literatura y bueno, pues se dedicó a escribir, a dar conferencias y a participar de una forma bastante activa en el mundo político. Es el principal representante de lo que se conoce como el existencialismo ateo. Y en la última etapa de su vida se adhirió bastante al marxismo, aunque de una forma crítica, y murió en el año 1980. Recuérdanos obras fundamentales de este coloso del pensamiento que tenía una mujer detrás que, según cuentan, las supervisaba todas. La relación con Simone de Beauvoir es interesante, daría para un programita entero. Jean-Paul Sartre es un gran escritor, está nominado para el Premio Nobel, pero no solamente él, otros existencialistas también, como por ejemplo Camus, fueron grandes literatos. Bueno, desde el punto de vista filosófico, la obra más importante, la más influyente, es una obra que lleva por título El ser y la nada. Fue escrita en el año 1943. Esta obra es, desde el punto de vista filosófico, el compendio de su filosofía. Fíjate, el ser va a hablar de las cosas que están ahí en el mundo. Ya vamos a hablar hoy en el programa, espero, un poquito acerca de ello, de lo que él llama el en sí, las cosas en sí mismas. Y la nada es el ser humano. O sea, cuando habla ahí del ser y la nada, está hablando de las cosas y del hombre. Luego escribió también una obra más divulgativa, más para el gran público, que se llama El existencialismo es un humanismo. Luego una obra también muy interesante, que hoy he extractado algún fragmento, a ver si lo podemos leer, en 1938, que se llamó La náusea.
un título muy expresivo de lo que fue el pensamiento de Sartre. Y luego ya, en una fecha más tardía, en 1960, una obra que se llama La crítica de la relación dialéctica, donde a ella se va perfilando su pensamiento marxista y la importancia que él le dio al marxismo. Él aceptó del marxismo la parte histórica, pero rechazó la metafísica, podemos decir, materialista, de lo que se llama el materialismo dialéctico. Y luego, pues además de su obra filosófica, por citar alguna cosa, pues en el terreno de la literatura, obras de teatro. Yo creo que las dos más bonitas, más interesantes son A puerta cerrada y otra que se llama Las manos sucias. ¿Tuvo influencia la guerra en el pensamiento de Sartre? Sí, a ver, la situación que causó la guerra mundial, el nazismo, en toda la filosofía, fue muy grande, en todo el pensamiento y en el espíritu occidental en general, pero en el europeo en particular. Europa vivió el desastre, la destrucción que vemos en otros lugares del mundo, lo vivió en propia tierra. Y esto hizo pues filosofías muy del corte del existencialismo, muy cercanas a esos problemas de, bueno, ¿y cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Entonces, por supuesto que hay una influencia grande del dolor que genera la guerra y del sinsentido de la guerra en una filosofía como el existencialismo. Está diciéndonos Sartre que la única realidad que existe es la conciencia. ¿No existe también un mundo real, una realidad que es ajena y exterior, naturalmente, a la conciencia? El punto de partida del pensamiento de Sartre es desde luego la conciencia, es la nada, es ese ser del hombre que es pensamiento. Es como Sartre, es como buen francés, parte de la filosofía, podríamos decir, de Descartes. Recordamos aquello de pienso, luego existo, como una cosa que piensa, que decía Descartes. Pues en el caso de Sartre es parecido. Es la propia conciencia, lo que pasa es que ahora, más que una certeza, es una angustiosa inquietud. Si me permites, te leo un trocito de esta obra que os decía que he extractado de La náusea. Está hablando de ese mundo interno, de ese pensamiento, y él dice, yo alimento esta especie de doloroso rumiar. Existo. De ahí el nombre de existencialismo. Existo. Yo, el cuerpo, una vez que ha empezado, vive solo, pero soy yo quien continúa, quien desenvuelve el pensamiento. Existo, pienso que existo. Si pudiera dejar de pensar, no pensar. Yo soy mi pensamiento. Por eso no puedo detenerme. Existo porque pienso y no puedo dejar de pensar. Es muy parecido a lo que decía Descartes. Pienso, luego existo. Entonces, por un lado está el yo y por otro lado lo que tú me preguntabas. Además del yo, existe algo fuera de él. Y él dice, efectivamente, claro que sí, están las cosas. Descartes decía, la res cogitans, el pensamiento y la extensión. Parecido a lo que ha dicho lo que acabamos de leer. Dice, el cuerpo existe por sí solo, tiene su vida, ¿no? Pero el yo es el pensamiento. Ahora, ¿qué es lo externo? Y lo externo es lo que Sartre llama el ser en sí, las cosas en sí mismas. Es lo que aparece a nuestra conciencia. Lo que cuando abrimos los ojos del pensamiento, descubrimos las cosas. Y entonces este mundo externo, una peculiaridad muy importante es que carece de sentido. O sea, las cosas no tienen sentido. Si tú le preguntas a la realidad por qué la realidad es, la realidad se queda muda y el ser humano se queda preguntando cosas. No hay un fondo de las cosas. Las cosas son solamente su apariencia. Y todo esto dice, tengo aquí la cita, pero no nos vamos a extender sino demasiado. Este tocar las cosas y darse cuenta que son sólidas, que nos resisten, que están ahí, que son eternas, que nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero las cosas van a estar siempre ahí. En La náusea él lo describe precisamente como eso. El efecto que nos causa el ser, el existir de las cosas en sí mismas, a nosotros nos genera la náusea. Porque nosotros nos preocupamos por nuestra vida, por el sentido de las cosas, pero al universo, a la realidad, al ser en sí, a las cosas, le somos indiferentes. No le importamos a nadie ni a nada. Estamos solos, como islas ahí tirados en el existir. Eso significa la palabra existencia. Ser fuera, estar arrojado, estar tirado ahí en el mundo, en el océano. Entonces, según el pensamiento de Sartre, ¿está el hombre abandonado en un mundo absurdo? Esta es la idea del pensamiento de Sartre. O sea que al ver las cosas, Sartre experimenta frente al universo la náusea. Pero cuando se mira a sí mismo, lo que descubre es el absurdo que es el existir. El hombre aparece arrojado a la existencia sin saber ni cómo ni por qué.
Es decir, un día, un buen día, se despierta nuestra conciencia, nos damos cuenta de eso, de que pienso, luego existo, que estoy ahí, pero ni sé de dónde vengo, ni sé a dónde voy, solo sé que pienso. Y luego está el mundo delante de mí, un mundo que no me responde a las cosas, donde todo es superfluo, donde no hay una razón de ser. Y si me permites, leo un trocito también de la náusea, porque lo tenía seleccionado y me voy a saltar alguno por amor al tiempo, pero este es muy interesante, porque aquí el fragmento que voy a leer, Sartre expresa su contacto de ese hombre que está arrojado en un mundo que es un mundo que no tiene respuesta para él, que no tiene respuesta ni para su vida, ni valores, ni dirección, ni nada. Y él lo describe cuando el personaje de la novela toca un cuchillo de postre. Entonces, él, igual que se da cuenta que él piensa, luego existe, se da cuenta de la realidad de ese cuchillo. Y fíjate cómo lo describe, porque claro, es un gran literato y también expresa unos sentimientos muy profundos y los expresa muy bien. Dice así: mi mano se ha crispado sobre el mango del cuchillo de postre. Siento este mango de madera negra. Mi mano es la que lo tiene. Mi mano. Personalmente, más bien dejaría tranquilo este cuchillo. ¿Para qué tocar algo? Esta idea de que todo es absurdo. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos nada? Los objetos no están para tocarlos. Es mucho mejor deslizarse entre ellos, evitándolos en lo posible. A veces tomamos uno en la mano y nos vemos obligados a soltarlo cuanto antes. El cuchillo cae en el plato. Al oír el ruido, el señor de pelo blanco se sobresalta y me mira. Tomo de nuevo el cuchillo, apoyo la hoja contra la mesa y la doblo. Entonces, esta cegadora evidencia es la náusea. Si me habré roto la cabeza, si habré escrito, ahora lo sé, existo, el mundo existe, y sé que el mundo existe, eso es todo, pero me da lo mismo. Es extraño que todo me dé lo mismo. Me espanta. Esta es la situación del hombre en el mundo. Es como que nos han tirado ahí, pero como quien tira un desperdicio sin darnos ninguna explicación de nada, y ya podemos gritar a las estrellas, al cielo o al mundo que no vamos a encontrar ninguna respuesta. Esta es la situación de Sartre. ¿Cómo define Sartre la situación de la existencia del hombre en el mundo? O sea que en realidad ya estás contestando qué sentido tiene la vida para el existencialismo de Sartre. Ninguno. La respuesta es ninguno. Es decir, el mundo no tiene sentido. Pero junto al ser en sí, Sartre también habla de un ser para sí. O sea, el ser en sí son las cosas en sí mismas, el ser para sí es la conciencia humana. Ahora, ¿qué es la conciencia? Y ahí Sartre lo va a analizar mucho. Esta obra, El ser y la nada, que aludía al principio, es un tocho considerable, de difícil lectura, pero analiza muy bien esta realidad del ser en sí y del ser para sí, que es la conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es una estructura abierta. Es decir, de la misma manera que el mundo es mecánico, que está ahí frío, seco, nauseabundo, podríamos decir, la conciencia humana, el interior del hombre, el pensamiento, es libertad. Y precisamente porque es libertad, absoluta libertad, es la nada, es lo que Sartre determina la nada. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el hombre en suma? Y yo lo definiría con estas palabras. Bueno, el pensamiento sartriano es lo que viene a decir. El hombre es una nada, porque la conciencia es un vacío. La conciencia, él lo describe muy bien, siguiendo también el pensamiento de la fenomenología de Husserl, él lo describe como un recipiente que nunca puede verse a sí mismo. Es decir, la conciencia, decía Husserl, es siempre conciencia intencional de otra cosa que no es ella misma. Y esta idea la toma Sartre. Es decir, la conciencia nunca puede verse a sí misma. Yo puedo decir la palabra yo, pero cuando miro por dentro no me veo a mí. Yo veo mis pensamientos, siento cosas, ira, amor, lo que sea, pero nunca puedo verme a mí mismo precisamente porque la conciencia no es nada. La conciencia es siempre, perdonadme por la palabra técnica a los oyentes, pero es conciencia intencional. Esto quiere decir, es siempre conciencia posicional de otra cosa que no es ella misma. O sea, la conciencia siempre pone delante de sí otra cosa que no es ella misma. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es un proyecto, diría Sartre, cito literalmente, dice, el hombre es ante todo un proyecto que vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Es decir, el hombre está ahí y el hombre tiene que decidir lo que hace. Pero para su elección no tiene ninguna regla, ninguna norma y ningún valor.
Por tanto, la vida no tiene sentido. La vida es lo que hacemos cada uno con ella, pero eso también es absolutamente superficial. No tiene ninguna importancia ni ningún valor. Decidamos una cosa o decidamos la otra. Sartre habla de hacerse a sí mismo. Él dice, estoy condenado a ser libre, y dice también que la libertad es el fundamento de todos los valores. Dijo también que el hombre es una pasión inútil. ¿Qué quería decir Sartre con estas afirmaciones? Sí, con la afirmación esta de que el hombre está condenado a ser libre, es que no tiene otra posibilidad el ser humano nada más que la de elegirse a sí mismo. No puedes dejar de elegir. ¿Por qué? Pues porque esa es la estructura, la constitución del ser humano. Es una condena. Antes en el texto que hemos leído y en algún otro que me he saltado, Sartre lo expresa muy bien. Dice, me gustaría dejar de pensar. Me gustaría no tener que elegir lo que hago en la vida, pero es que yo soy responsable delante de mi propia libertad, delante de mí mismo, de lo que hago con ella, y no puedo dejar de elegir. Pero ¿y si yo me quiero convertir en esclavo? Bueno, es tu decisión. Dice, bueno, pero ya que soy esclavo, yo ya que me he esclavizado a alguien, incluso voluntariamente, pero luego ya soy esclavo. No, no, tú a cada segundo estás eligiendo lo que haces con tu libertad, incluso si quieres ser esclavo de algo. Para Sartre, lo que no hay son excusas. Esto Sartre lo llamaba la mala fe. Cuando uno busca, es que las circunstancias, es que la sociedad, es que mis padres, no, 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 no. Usted es responsable de su vida porque usted está condenado a ser libre. Y una pasión inútil, que es también una frase muy significativa de su pensamiento, es porque al ser humano con esa libertad lo que le gustaría en realidad es ser algo. Nos gustaría ser como son las cosas, pero el ser humano no es una cosa, es conciencia. Entonces nunca podemos llegar a ser plenamente. Somos esa insatisfacción permanente, esa angustia, que es lo que define nuestro ser interior, que nunca tiene calma, nunca tiene paz. Sartre decía que le hubiera gustado, dijo en algún momento, no sé si me imagino que más de broma que en serio, ¿no? Que le hubiera gustado ser Dios o le hubiera gustado ser algo que durase mucho, pero es inútil. Uno no puede cristalizar, quiere ser, pero en realidad no es nada, es un soplo de viento que viene y que se va. Este hombre debió de pasar muchas noches sin dormir, ¿eh? ¿Qué pensaba y qué enseñaba Sartre acerca de Dios? Acabas de mencionarlo. Esto me parece muy interesante. Estamos haciendo una serie, ya llevamos unos cuantos programas sobre los grandes pensadores y Dios. Sartre, no me cabe duda, es un gran pensador, pero claro, su relación con Dios fue bastante pobre. Ahora, yo creo que es muy ilustrativa. Viendo su pensamiento, su relación con Dios, su concepto de Dios, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque a mí Sartre me parece que es un ateo coherente. O sea, si realmente Dios no existe, si realmente uno está arrojado en una existencia, en un mundo que no tiene sentido, donde no hay Dios, es verdad que la consecuencia de esto es la náusea y el absurdo. Fíjate lo que dice el propio Sartre. Voy a leer ahora de una obra que se llama El existencialismo es un humanismo, lo que piensa él y lo que dice acerca de Dios, para que no sean solo mis palabras, sino las suyas. Dice, el existencialismo, por supuesto el existencialismo suyo, porque igual que hay existencialistas ateos, hubo también existencialistas cristianos y algún día me gustaría que viéramos alguno. Voy con la cita, perdón. Dice, el existencialismo no es nada más que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea consecuente. Fíjate, lo que está diciendo es, como yo soy un ateo consecuente, voy a sacar las consecuencias, voy a sacar las implicaciones de ser un ateo, iba a decir un ateo como Dios manda, bueno, un ateo con todas las de la ley, si es que puede haber una ley ahí. Y eso es lo que es mi filosofía, eso es lo que es el existencialismo. Sigue Sartre. No busca de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido de llegar a extenuarse en demostrar que Dios no existe. Más bien declara que aunque Dios existiera, esto no cambiaría. He aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. No es lo que es necesario es que el hombre se encuentre a sí mismo. Y por eso el título de la obra, El existencialismo es un humanismo. Es decir, lo que está diciendo Sartre es, Dios, dice, a mí no me importa, porque si Dios existe, allá él. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo libre. Y esta es su situación. Y si Dios existiera tal y como nos le pintan,
Dios lo que sería, en realidad sería un obstáculo a mi libertad, por tanto, sería un obstáculo a mi propio existir. Así que mejor, yo no me voy a poner a demostrar que no existe porque ni lo necesito ni me importa. O sea, es una especie de desprecio absoluto hacia Dios, hacia el problema que implica el pensar acerca de Dios. Es decir, mira, el hombre lo que tiene que hacer es elegir lo que hace con su vida y ya está, y tirar para adelante. Pero Dios ni le ayuda ni le entorpece. Dios es algo insignificante. ¿Puede decirse, Javier, que su existencialismo está empobrecido por no contar con Dios? Su existencialismo, obviamente, a lo que está conduciendo es a un mundo de desesperación. Es un mundo donde no hay valores, porque no hay ningún lugar, es decir, no hay valores absolutos, sí, cada uno se da sus valores, pero sus valores son lo que yo quiero, lo que a mí me apetece o con lo que yo me comprometo. Me puedo comprometer incluso con una cosa que no me apetezca, pero es un mundo sin sentido. Desde ese punto de vista es un mundo pobre. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece que sí. A mí personalmente me parece que elegir vivir un mundo y vivir una existencia que opta por el absurdo, donde todo da igual, es primero perderte cosas maravillosas de la vida. Pero por otro lado también es empobrecer las relaciones humanas. Fíjate que llega a decir también otra frase que podíamos comentar. Dice, el infierno son los otros. El infierno son los otros. Fíjate qué relación podía tener con las cosas. Por cierto, uno de mis profesores, que luego fue también el presidente cuando yo presenté mi tesis doctoral, este profesor mío había sido alumno de Sartre. Entonces, en las clases recuerdo que como alumno suyo, él nos contaba, dice, ¿sabes cómo le llamábamos? Le llamábamos el maestro de la mala leche, literalmente, con perdón de la expresión, pero es como le llamaban, ¿no? Y dice que una vez, porque Sartre tenía la mirada un poco extraviada, tenía estrabismo, ¿no? Y entonces cuando le miraba, dice, uy, decía el nombre de mi profesor, ¿no? Dice, me extraña que usted haya faltado a clase. Dice, sí, es que estaba enfermo, le contestó mi profesor. Dice, uy, eso me parece todavía más raro, porque ustedes los cristianos tienen el médico en casa. O sea, que era un hombre, sí, de burlón de todo aquello que significase religión. Pero esto, desde luego, nos lleva a un universo bastante triste. Puedes, ahora que estamos poco a poco, bueno, ya bastante acercándonos al final de nuestro tiempo, ¿te animas a hacer una valoración general de este, sin duda, gran filósofo francés? Bueno, a mí me resulta muy valiosa su descripción fenomenológica, su descripción descriptiva de esa sensación que el hombre tiene ante las cosas y de esta experiencia de descubrir el propio pensamiento, la propia soledad, y todo eso yo creo que lo hace muy bien, lo hace de una manera magistral. Pero yo creo que se queda anclado en la desesperación. Y ha habido otros autores también existencialistas que han dicho, mire, es que el hecho de que el hombre esté arrojado a la existencia, el hecho de que el hombre esté cayendo en un mundo o perdido en un océano, remando en un océano que de repente ha aparecido, dice, pues puede implicar que no hay nada, pero también puede significar que hay una orilla, que hay un lugar al que llegar, que hay una esperanza. Entonces esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa palabra que yo creo que le falta al pensamiento de Sartre, pues hace que sea una filosofía, por un lado, muy buena desde el punto de vista de su calidad técnica, pero luego nos sitúa en un mundo que es un mundo muy parecido al que estamos hoy, porque es un mundo que aunque ya no se estudie el existencialismo, ni siquiera en algunas facultades o en algunos lugares especializados en filosofía, es un pensamiento que ha marcado nuestro mundo. Y esta ausencia de valores ha tenido repercusiones. Si me permite, no sé qué tal vamos de tiempo, leer de un filósofo que es Schaeffer, Francis Schaeffer, que hemos hablado de él alguna vez. Él, cuando cuenta la filosofía de Sartre, lo pone con dos ejemplos, que a mí los ejemplos en filosofía me gustan porque son ilustrativos. Dice, fíjate, en el caso de hallarnos conduciendo en una larga y solitaria carretera, podemos detenernos al encontrar a alguien andando bajo la lluvia sin paraguas. Podemos hacerle subir a nuestro coche y podemos ayudarle. Ahora bien, esto es absurdo. ¿Qué importa nuestra acción? La situación no entraña nunca un sentido. Y luego unas líneas más abajo
continúa Schaeffer hablando de este pensamiento de Sartre. Todas las direcciones que pueda tomar un acto de la voluntad son iguales, todo es indiferente, no hay ni bueno ni malo. Yo me pregunto, ¿podemos vivir en un universo donde no haya bueno ni malo, no? Dice, por consiguiente, continúa Schaeffer, por consiguiente y de manera similar, si al conducir vemos al hombre bajo la lluvia en una carretera y nos proponemos acelerar y atropellarlo o burlarnos de él, igualmente hemos realizado en la misma medida la autenticidad de la voluntad. ¿Comprendemos? Pregunta Schaeffer. En caso afirmativo, lloremos por el hombre moderno, metido en tal desesperanzada situación. O sea, es que da igual asesinar a una persona que darle un abrazo. Es que da igual. Desde el punto de vista moral, no hay valores absolutos escritos en ningún lugar. Y un universo así, pues yo personalmente es un universo que no me convence, porque mi propia experiencia personal me muestra que hay bondad y que hay maldad. Y veo que todos los hombres, todos los seres humanos que conozco, hombres y mujeres, tienen ese juicio moral y no son indiferentes. Podemos variar a veces al considerar las cosas, pero todos tenemos la idea de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y en este universo de Sartre no cabe. O sea que en realidad este hombre se sentía, y lo defiende, que estaba abandonado absolutamente a sí mismo. Eso es, lo único que tienes es tu propio ser. Y no tienes, desde luego las cosas no te sirven, pero es que ni siquiera los demás, porque los demás en realidad son cosas. Esto de que el infierno son los otros, o Sartre dice en cierta ocasión, la mirada del otro es una navaja que me abre por la espalda. Fíjate qué expresión. ¿Por qué? Porque cuando el otro me mira, el otro me está haciendo a mí un objeto de su conciencia, un objeto de su pensamiento. Y puede hacer conmigo lo que quiera, me puede matar, me puede desnudar, puede insultarme. Entonces, como a lo mejor eso es lo que hacía Sartre con los demás, él piensa que los demás pueden hacer también eso con él. No hay ni siquiera esperanza, no ya en Dios, ni en la naturaleza, ni en el mundo. Es que tampoco hay esperanza en las relaciones humanas. A mí me parece terrible, terrible. Pero esto es, según las propias palabras de Sartre, a donde lleva un ateísmo coherente. Y yo en esto estoy de acuerdo con él. Si usted es un ateo coherente, o Sartre o Nietzsche. O Sartre o Nietzsche. Es decir, usted hace lo que le da la gana con los valores del superhombre, o usted hace lo que le da la gana sin ningún tipo de valores. Y esto es un ateísmo coherente. Puedes, ya llegados a esta altura, como hacemos cada día cuando se termina el programa, ¿puedes recomendarnos un libro de o acerca de Sartre? Bueno, de Sartre están esas obras de literatura que son muy interesantes, pero, a ver, desde el punto de vista de la novela podríamos decir La náusea. A mí me parece una obra muy interesante, pero desde el punto de vista de la filosofía, El ser y la nada es muy compleja, pero igual si hay algún especialista escuchándonos, alguien que le guste mucho esto, sería una obra muy, muy fuerte para leer y densa. Y una obra más sencilla y bonita, interesante, es la del el existencialismo es un humanismo, que es una obra de una lectura más asequible. Bueno, pues aquí terminamos nuestro tiempo acerca de este hombre que por lo menos a mí en mi juventud me sonó muchísimas veces y escuché apasionadas defensas y todo lo contrario. Muchas gracias, Javier, por acercarnos a este patrón del existencialismo y ha sido un tiempo interesantísimo, sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.